de Iglesia Centro Reformado Nacional. Les habla su amigo y hermano César Tuñón Lyons con el deseo de compartir con ustedes ya en esta hora de la noche de hoy, martes 11, perdón, santo Dios, martes 11 de mayo de 2021, englobado dentro del tema de hambre y sed de Dios, el tema titulado Cuando el camino se torna difícil, basados en la lectura de Isaías capítulo 40, versículo del 27 al 31. Y quisiera pues tener la Biblia aquí lo más cerca posible y compartir con ustedes la lectura del devocional que escribió el hermano Charles Stanley. Dice lo siguiente: cuando el camino se torna difícil, usted está emocionalmente agotado y sin lugar a dónde ir. Sus problemas son tan grandes que usted cree que nadie los podrá entender. Usted se pregunta, ¿no se da cuenta Dios que estoy siendo maltratado? ¿No sabe Él cómo me estoy sintiendo? Todos nosotros, en un momento u otro, experimentaremos tiempos como estos, pero las palabras de Isaías 40, versículos del 27 al 31, nos proveen de gran aliento. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Además, el versículo 28 explica que el entendimiento de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, podemos tener confianza en el hecho de que Dios siempre comprenderá la situación en la que nos encontramos, sin importar su complejidad. Y como si la fortaleza y el entendimiento del Señor no fueran suficientes, el versículo 31 dice que Él nos ofrece algo aún mejor. Nos proveerá de nueva fuerza para que podamos levantarnos como las águilas. ¡Qué esperanza tan maravillosa para esos días llenos de desesperanza! Mientras considera las dificultades que enfrenta en su vida, visualícese recibiendo de Dios la habilidad de surgir y levantarse sobre las dificultades con la gracia y el poder de las águilas en vuelo. Esta increíble fortaleza está hoy a su disposición, sin tan solo usted está dispuesto a cambiar su cansancio por la ayuda de Dios. No tiene que hacer nada para ganar su favor y ayuda. Simplemente confíe en Él y entréguele lo que parece perdido, permitiéndole que restaure su gozo. Bueno, estas son las palabras del pastor Charles Stanley, en donde él expresa de manera bastante resumida el hecho de que Dios nos va a dar fuerza, Dios nos va a dar fuerza cuando estemos cansados. Quisiera yo tener la lectura de este texto que el hermano está poniendo en el devocional para el día de hoy. Y dice lo siguiente: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú de Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
creo que es importante ver todo esto que acaba de decir el profeta Isaías, que acabamos de leer del profeta Isaías en su contexto. Estamos hablando de un libro escrito por un profeta de la casa real, familiar, posterior de los descendientes de David. De hecho, Isaías era primo del rey que en ese momento estaba reinando en, en Judea. Y posteriormente ese rey ejecuta a Isaías. Entonces estamos hablando de una profecía que Dios envía para percibir al pueblo antes de la invasión de Babilonia. Isaías, siendo de la casa real, del linaje de real, de la aristocracia judía, es escogido por Dios para recibir mensajes que aperciban al pueblo. Lo mismo ocurrió con Daniel. Daniel era un joven de linaje real. Por esa razón fue escogido junto con Ananías, Azarías y Misael para servir al rey Nabucodonosor en su corte, porque iban a ser personas que habían sido educadas también como aristócratas, como la realeza, pero iban a ser humillados en el servicio a Nabucodonosor. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque estamos viendo que Isaías les da mensajes a Israel en algunos momentos de juicio, pidiéndole que se arrepientan, pidiéndole que cambien sus caminos, pero también les envía mensajes de esperanza donde les menciona al Mesías, donde, como en el caso de este capítulo 40, Isaías le dice al pueblo, a través de este mensaje de Dios, que Jehová consolación. Y no solamente eso, sino que también le dice que Dios, el Dios de Israel, es incomparable. En este intercambio de mensajes de apercibimiento, de mensajes de que cambien su camino y mensajes de consuelo, donde le está diciendo que habrá una posterior restauración y que ellos, después de haber sufrido el castigo de Dios, van a regresar a la tierra de Judea y a la ciudad de Jerusalén. Es entonces en donde leemos esto que acabamos de leer, mis estimados hermanos. Creo que muchas veces nosotros pecamos de leer un texto bíblico y de una vez querer aplicarlo a nuestras circunstancias actuales. Pero el texto, el versículo 27, empieza diciendo, ¿por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Precisamente es un mensaje que se dirige al pueblo que más bien estaba empezando a sentir la inminente llegada del justiciero, del pueblo justiciero que Dios había enviado, que era el pueblo de Babilonia. Y vemos aquí que dice, ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y sigue diciendo el versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ante la queja de Israel de que, bueno, va a venir un momento en que el juicio de Dios va a pasar y parece que el camino de ellos está totalmente escondido de Dios. Dios no se ha dado cuenta ni y posiblemente no lo había escuchado los clamores
de petición de auxilio a Dios, es cuando se le responde y se le dice, bueno, tú no has sabido que el Dios eterno es Jehová, que creó los confines de la tierra, que no se cansa ni desfallece con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y le dice, en medio de esta súplica de respuesta de Dios, le dice, Él da esfuerzo al cansancio y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero que recordemos, hermanos, que cuando Israel, el reino de Judá, el reino del sur, recibe la llegada y posteriormente el sitio del ejército del imperio neobabilónico comandado por Nabucodonosor, el pueblo no pudo hacer frente ante la embestida de este tremendo y terrible ejército, mis estimados hermanos. No pudo resistir. No pudo resistirle. Nabucodonosor y Babilonia le pasaron por encima al pueblo, tanto así que se llevaron cautivos a todos los miembros de la realeza, a los del ejército, a los sacerdotes y a las figuras importantes. Los llevaron cautivos con grilletes, el rey sin ojos, porque Nabucodonosor se los sacó hacia Babilonia. Y ellos se sentían cansados, se sentían derrotados. Pero Dios le estaba diciendo que posteriormente a eso ellos van a regresar con nuevas fuerzas, como el águila. Pero antes de eso le dice que el Dios de ellos no se cansa, que por lo tanto va a darse un efecto parecido a la característica que Dios tiene eterna de no cansarse y de fallecer, que es cuando Dios le va a devolver el vigor. Se lo va a devolver cuando ellos regresen. Y utiliza la figura de los muchachos que se fatigan y se cansan, de los jóvenes que flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, es decir, en este caso ellos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo he escuchado a muchas personas dar el ejemplo de las águilas, cómo las águilas renuevan sus fuerzas cuando, estando en una edad de envejecimiento, ellos se van a los apriscos más altos y allá se quitan todas las plumas, quedan desplumados totalmente, y que después se dan de golpes contra las rocas, en contra del pico, y se cae el pico. Y que antes de quitarse el pico se quitan las uñas y que quedan desprovistos de plumas, uñas y pico. Pero que la regeneración natural de estas cosas hace que salga nuevamente alas nuevas, perdón, plumas nuevas, hace que salgan uñas y hace que salga un nuevo pico. Todo esto reforzado y nuevo, y el águila entonces emprende su vuelo nuevamente glorioso. Pero esto ocurrió con el pueblo de Judea cuando regresó. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que habían olvidado a Jehová, y entonces Dios también les pasó la factura. Pero que Dios aún así los iba a restaurar. Que lo iba a restaurar cual águila cuando le ocurre todo esto que acabamos de mencionar. ¿Podemos tomar aplicación de eso? Claro que sí, creo que sí. Pero yo creo que hay que primero entender que para nosotros poder aplicarlo,
tenemos que estar en una situación parecida al pueblo de Israel, es decir, estar en franco abandono y apostasía del Señor, y que el Señor nos dé el escarmiento, nos dé el escarmiento. Y entonces, cuando el Señor mismo, en su misericordia, nos da esa oportunidad, entonces emergemos cual águila. Pero no para recibir la gloria a nosotros, porque muchos toman todas estas figuras para darse un bombo y una pompa, como que si el centro de la historia y el centro de la aplicación del mensaje es uno mismo. Aquí vemos a Dios, que es el restaurador. Entonces, cuando el camino se torna difícil, sí, nosotros podemos recurrir al Señor. Pero quiero que sepa, hermanos, que muchas veces el camino se va a tornar difícil por culpa suya. El camino se va a tornar difícil por su propio pecado y terquedad. Porque este es el contexto que está adornando esta narración de esta profecía y obviamente la interpretación que tiene que ver con él. Así que yo le digo, sí, sí, es cierto, Dios nos puede restaurar y cuando el camino se torna difícil podemos recurrir a Él y Él nos va a levantar. Pero nosotros podemos evitar eso, mis estimados hermanos. Podemos evitar eso dejando de estar tomando decisiones innecesarias, inadecuadas, totalmente tercas y necias. Pero si tomamos esas decisiones y Dios tiene misericordia, Dios nos va a restaurar. Porque Dios es bueno. Dios es bueno con sus hijos. Dios es bueno con sus hijos. Y le voy a pedir que oremos. Señor y Padre de la gloria, en esta mañana, en esta noche, perdón. En esta noche te quiero dar gracias por este mensaje. Señor, yo no he querido compartir un mensaje antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, sino más bien un mensaje teocéntrico, cristocéntrico, totalmente centrado en ti. Señor, por lo tanto, te pido que la aplicación en nuestro corazón sea no apartarnos de ti para no tener situaciones difíciles y que después, por misericordia, tú nos tengas que levantar. Ayúdanos a evitar todas esas situaciones de malas actitudes que nos lleven a caer y a postrarnos. Pero Señor, si es el caso, porque necios somos y duros de corazón, si por malas decisiones caemos, entonces sí te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos levantes. Pero nos levantes no para pavonearnos en los aires como quien es el vencedor, sino para glorificarte y engrandecerte a ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor me los bendiga y buenas noches, hermano.